Muy bien, ahora pasamos a ver a Aristóteles de igual manera como uno de los grandes fundadores de la filosofía. Aristóteles, denominado el filósofo, el padre o el progenitor de la filosofía física. ¿Sí? Muy bien, Aristóteles nació en Estagira el año 384 a.C. A los 17 años, el 368 a.C., se trasladó a Atenas, donde se incorporó a la Academia de Platón. ¿Sí? Estamos viendo a Aristóteles ya como discípulo de Platón, de esta escuela de Sócrates, ¿no? En el año 343 fue llamado por Filipo de Macedonia para hacerse cargo de la educación de su hijo, el futuro Alejandro Magno. Una vez en Atenas, en el 355, fundará su propia escuela, el Liceo. Aristóteles abandonará Atenas y se retirará a Calcis. Allí morirá Aristóteles el 322 a.C. de una enfermedad del estómago. Muy bien, en esta cuestión de vida y obra, aquí ya vemos unos aspectos bastante relevantes. Primero, discípulo de Platón. Recordemos que Platón, a su vez, fue discípulo de Sócrates, ¿sí? Después, educó a Alejandro Magno, ¿sí? Y otra aportación importante es que funda el Liceo. Muy bien, pasamos a ver lo siguiente. En el año 384 antes de nuestra era, en la ciudad griega de Estagira, nació Aristóteles. Animado por el desarrollo del pensamiento racional que conoció en el seno familiar, Aristóteles viajó a la ciudad de Atenas para realizar sus estudios. Ahí, en Atenas, siendo un adolescente, ingresó a la Academia de Platón, el más célebre de los discípulos de Sócrates. A la muerte de su maestro Platón, Aristóteles abandonó la academia tras 20 años de haber estudiado en ella. Después de deambular por algunas ciudades, enseñando y realizando investigaciones, el filósofo fue invitado por el rey Filipo de Macedonia para que se encargara de la educación del joven príncipe Alejandro, cuyas conquistas le darían el nombre de Magno. Tenía ya Aristóteles 50 años cuando su discípulo Alejandro subió al trono macedonio y cuando decidió regresar a Atenas. En las afueras de dicha ciudad, Aristóteles se estableció y fundó una escuela libre, a la que se le llamó el Liceo. En su escuela, el ilustre filósofo instaló una importante biblioteca para la cual se dice que el propio Alejandro de Macedonia contribuyó con una considerable suma. Fuera o no cierta la aportación económica de Alejandro Magno, la biblioteca del Liceo contó con una gran colección de manuscritos y mapas y con un museo de historia natural con el que Aristóteles ilustraba sus enseñanzas. El Liceo alcanzó fama y renombre, pues en él, tanto Aristóteles como otros importantes hombres de estudio realizaron todo tipo de investigaciones. La botánica, la música, la medicina, las matemáticas y la astronomía fueron algunas de las disciplinas que se practicaron en el famoso Liceo. El tipo de actividades que se realizaban le dieron al Liceo un ambiente que animó el espíritu de la investigación racional. En la obra de Aristóteles tenía dos objetivos básicos. Por un lado, resolver las deficiencias de la teoría de las ideas de Platón. Su obra puede entenderse como una crítica de esa teoría de Platón. Es decir, Aristóteles pretendía resolver con su obra lo que él pensaba que habían sido errores de Platón, de su maestro. Por otro lado, desarrollar la ciencia basada en la experiencia. Escribió sobre lógica, categorías de hecho. Aristóteles se le considera como uno de los o el fundador de la lógica tradicional, ¿sí? Le interesa definir los conceptos, clasificarlos y aprender a discernir de los mismos, ¿ok? Conocer
la realidad. Con Aristóteles se llega a una madurez de la filosofía socrática y platónica, ya que deriva de esa escuela. Como segundo punto hay que conocer la realidad de los objetos concretos, dice Aristóteles, de los hechos. Y deja de lado las ideas abstractas de Sócrates y Platón, por supuesto, el idealismo platónico que vimos. Otras obras sobre la física, sobre el cielo, sobre la generación y corrupción, trabajo sobre biología, astronomía y psicología, lo veíamos en el video, ¿no?, cuando hablaban del liceo. Los tratados de metafísica, obras sobre la ética, uno de sus libros más famosos, la ética a Nicomaco y la ética a Eudemo, obras de política y la poética, retórica y fragmento. Pensamiento de Aristóteles. Defiende que no es necesario el mundo de las ideas que defendió Platón, el idealismo platónico, sino que para Aristóteles el único mundo real es el que está o en el que estamos, ¿sí? Otra vez, conocer la realidad a través de la experiencia, a través de lo concreto, de los hechos, de los objetos, ¿sí? Defiende que la observación, la experimentación, el conocimiento empírico es el primer paso para conocer. Podemos ir comparando y poco a poco formular principios con valor universal o axiomas, como se le denomina. Pues la ciencia se realiza gracias a razonamientos científicos o demostraciones. Aquí la cuestión empírica de la que habla Aristóteles. Y todas las ciencias tienen un valor universal, es decir, axiomas. Estos son los presupuestos de los que se parte para poder demostrar algo, dice Aristóteles. Y citándolo, fue el creador de la lógica formal, la economía, la astronomía y precursor de la anatomía y la biología, lo veíamos en el liceo, y un creador de la taxonomía. Es considerado el padre de la zoología y la botánica. Si en Platón veíamos la teoría de las ideas, en Aristóteles dice que ser es no ser, aludiendo a Parménides, ¿sí? No existe un ser unívoco. El ser es diverso y hay muchos sentidos de ser para ser. ¿Qué es esto? La cosa. La cosa está constituida de materia y de forma. La materia y la forma constituyen la sustancia primera y son sus principios internos. Entonces, en ese sentido, Aristóteles habla sobre la naturaleza que se compone de materia y forma. La materia como objeto de cambio y la forma hace que todo lo que sea pueda ser. Ejemplo, la madera como tal, de una silla, de una mesa, puede tener la forma a su vez de un árbol, o como les decía, de un mueble, sin dejar de ser madera. Pero o es un árbol o es un mueble, nos dice Aristóteles. O sea, él está interesado en la sustancia, ¿sí? Que la sustancia no puede estar separado para Aristóteles, que es lo que es en tanto que es. Es decir, está interesado en cuanto a la materia y la forma por la esencia. La sustancia está compuesta por materia y por forma. La materia es, la cosa está hecha de ¿qué? El objeto. Y la forma es la determinación en sí de lo que es la cosa o la materia. Como este ejemplo de la madera. Muy bien, y finalmente hablaremos sobre Cicerón. Bueno, Cicerón pertenece completamente a la filosofía romana. Él fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Nació 106 a.C. y murió 7 de diciembre 43 a.C. Principalmente su carrera fue política. Cuando era niño fue enviado a estudiar a Roma Derecho con los mejores letrados del mundo. Empezó su carrera política en 75 a.C. cuando alcanzó el cuestorado y desde ahí se desempeñó notablemente, pero iniciando en el contexto político. Después, para el año 63 a.C., Cicerón logró encontrar las pruebas suficientes para condenar a muerte sin juicio legal a todos los cómplices de Catilina y abortar la conspiración de Catilina. En ese sentido, Cicerón entra en crisis y muerto ya Catilina, decidió retirarse de la política. Dejó la política por completo. ¿Qué quiere decir? Él, como ven, sufre una desgracia,
una desgracia, se encuentra bajo una situación, un contexto no abordable como tal, muere su esposa y decide retirarse de la política. Ajá. Decide retirarse de la política para refugiarse de lleno y por completo a la filosofía. Cicerón se acerca a la filosofía estoica. Ajá. En la filosofía él busca o comienza la búsqueda de la verdad, pero la verdad de la vida. Ajá. Toma la filosofía como una guía de la vida y de la virtud. ¿Sí? Su contexto, digamos, un poco parte de la filosofía estoica, que trata sobre la consolación en las desgracias, como la cual ven, la crisis a la que se enfrenta Cicerón, y las penurias. Entonces toma como estandarte a la filosofía, como guía de la verdad y de la virtud. Muy bien, pues sería todo en cuanto al tema de los principales pensadores de la filosofía. Espero sea de su utilidad y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.